es un privilegio para mí poder haber sido invitada, ¿sí? Como cuando nos vemos con Gra, acá me sale un cartel que está grabándose la reunión. Ahí está, lo tenía que sacar porque si no, no las veía usted, veía el cartel nomás. Bueno, bien. Me dieron un tema muy hermoso que me tuve que poner a estudiar un poquitito, y es firmes en la fe mirando a Jesús, ¿sí? Yo vi que ahí aprendieron de memoria el versículo de Hebreos 11, ¿sí? Cuando hablamos de fe decimos, ¿sí? ¿Qué es la fe? Bueno, la fe está en la respuesta está en la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos en qué es la fe, vamos al capítulo de Hebreos 11, donde están los héroes de la fe, donde nos han dejado, esos héroes sabían lo que era la fe y nos han dejado huellas, ¿no es cierto? Nos han dejado pasos a seguir para vivir y experimentar esa fe verdadera que ellos pudieron experimentar y que el Señor lo permitió, ese capítulo, para que nosotros tengamos esos testigos, ¿no es cierto? Esos testigos que ya nos testifican de quién es Dios y cómo vivir en la fe, ¿sí? Y aparte están mirándonos, ¿sí? Para ver si nosotros seguimos ese ejemplo y seguimos esos caminos o nos animamos a vivir por fe, ¿sí? Yo busqué una definición en que es la Reina Valera del 77, que dice, Hebreos 11.1, dice, la firme seguridad, ¿qué es la fe? Es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. La fe entonces es una convicción interna de las cosas que se esperan. Y obvio, no las vemos porque por eso es fe, ¿sí? Pero nosotros confiamos en que eso va a suceder, pero no porque somos fanáticos, sino porque conocemos a aquel que prometió eso, ¿sí? Y es el que lo prometió es nuestro Padre Celestial, que Él no puede engañarse porque Él es infalible y tampoco puede engañarnos porque Él es fiel, ¿sí? Entonces por eso estamos seguros, ¿sí? Seguros en esa fe. Pero vamos a leer Hebreos, vamos a leer algunos pasajes más, pero vamos a estar en Hebreos, vamos a ir a Hebreos, los voy a invitar a que vayamos a Hebreos, Hebreos 11, y vamos a leer el versículo, vamos a meditar en Hebreos 12 más que nada, pero vamos a leer primero Hebreos 10, 39. Miren lo que dice ese versículo. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotras, hermanas, somos de la fe, de esta fe que recién describíamos, ¿sí? Y porque hemos creído en nuestro Salvador Jesucristo y en las palabras firmes de nuestro Padre Celestial, ahora caminamos o debemos caminar en esa fe que Hebreos nos desafía y nos da testimonios de personas que vivieron por la fe. Pero después en el capítulo 12 nos invita, ¿sí? Nos invita a cómo vivir, cómo desarrollar, cómo hicieron estos hombres, ¿sí? Y estas mujeres, que son los héroes y las héroes de la fe, para poder sostenerse en el camino y poder estar en esa galería de la fe, ¿sí? Y nosotros también podemos estar, como recién veíamos que hay otros hombres que no están en la galería de la fe, pero sí, por fe, ¿sí? Como dice acá, ¿no? Ganaron reinos, ¿sí? Y personas y pueblos, y derribaron templos y etcétera, ¿no? Y no están acá en la galería de la fe. ¿eh? Pero vamos a ver en Hebreos 12, vamos a leer Hebreos 12 del 1 al 2, y ahí el Señor nos está invitando a través del autor de Hebreos, ¿sí? A cómo vivir esta vida mirando a Jesús. ¿Sí? Esta vida de fe mirando a Jesús. Dice, por tanto nosotros, 12.1, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, ahora ya los héroes de la fe ya pasaron, nos dejaron su huella, nos dejaron su enseñanza, pero ahora nos toca a nosotros, ¿sí? Dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo vamos a correr esa carrera? Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del trono de Dios, ¿sí? Ahora,
Puestos los ojos en Jesús. Cuando miramos a Jesús, vemos a Dios, que Dios juntó todas las cosas en Jesús, ¿sí? Cuando nosotros vamos a Colosenses, les voy a invitar a que vayamos a Colosenses 1, 19 al 20, yo lo voy a leer en la NBI, ¿sí? Ustedes tienen la Reina Valera, ¿sí? Pero nosotros vamos a ir a Colosenses 1, 19 al 20, y dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que tenerlos puestos en Jesús? Porque Él es el consumador de la fe, es el autor de la fe, porque Él es el primero que dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo estoy dispuesto, yo voy a obedecerte, yo voy a hacer la obra de redención. Pero no solamente dijo, sino que vino y la hizo. Y hizo la paz con Dios, ¿sí? Como dice Romanos 5:1, ¿no? Que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que pudo decir: consumado es, en la cruz, ¿sí? Porque Él terminó la obra de redención y terminó la obra para que nosotros podamos vivir por fe, ¿sí? Los hombres de Hebreos 11, ellos también vivieron por fe, una fe en la esperanza del Mesías y de la tierra prometida, ¿sí? Y se les va a cumplir, ¿sí? Y nosotros hoy miramos hacia atrás y ellos miraban hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás y vemos la fe en ese sacrificio que hizo la paz con Dios. Por eso, como Dios juntó todas las cosas en Cristo, por eso Jesús es el único nombre y es el único camino en que podemos ser salvos, como dice Hebreos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que nosotras debemos vivir seguras y firmes en esta fe redentora, porque fiel es el que prometió. Nosotros somos el gozo que sostuvo a Cristo en ese sufrimiento extremo. Nosotros somos el gozo puesto delante de Él. Él estuvo en la cruz pensando en vos. Él estuvo en la cruz pensando en mí. ¿Sí? Y eso es lo que lo sostuvo ahí. Por eso podemos estar seguros, estar firmes en esta fe, ¿sí? Teniendo el ejemplo de estos testigos. Y entonces animándonos a correr la carrera, puestos los ojos en Jesús. Y Jesús nos dejó el ejemplo para iniciar la carrera, ¿sí? Que dice Filipenses 2, del 5 al 8, un pasaje muy conocido. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el 9 dice: por cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Él es el ejemplo de humildad, Él es el ejemplo de entrega, Él es el ejemplo de la carrera. ¿Sí? Él es el ejemplo del renunciamiento, ¿sí? Todo esto que es lo que nosotros tenemos que hacer para correr la carrera. Ahora, ¿cómo corro la carrera? ¿Sí? Esta carrera que Dios me propone, ¿sí? Nos propone acá: puestos los ojos en Jesús, correr. Puestos los ojos en Jesús, correr. Viví la vida cristiana, ¿sí? Pero ¿cómo se corre la carrera? Bueno, vamos a ir analizando ese versículo 1, ¿sí? Despojémonos, dice, de todo peso. Y nos vamos a quedar ahí, despojémonos de todo peso. Muchas cosas pueden ser peso en una carrera. Con mi esposo estamos saliendo a caminar, ¿no? Y él siempre me dice: ¿llevamos el mate? Y yo le digo: bueno, si salimos a caminar, no llevamos el mate, porque el mate se transforma en una pesadilla a lo largo del camino, ¿sí? Está hermoso cuando llegamos a destino, pero durante el camino es una pesadilla, ¿sí? Entonces, hay buenas cosas, hay cosas útiles, cosas lícitas, ¿sí? Pero que son un estorbo al momento de correr,
¿sí? Entonces, ¿qué cosas pueden ser estas que son lícitas pero que no me convienen llevar cuando yo corro? Hay muchas cosas y dependen mucho de mi forma de ser, ¿sí? Y de cada una personalmente. Pero yo me tengo que despojar de todo peso. Y ese peso pueden ser cosas lícitas, pero que no me están permitiendo correr la carrera poniendo los ojos en ese ejemplo supremo, que es Jesús. Y puede ser, yo les voy a mencionar algunas. Primero pueden ser mis posesiones. Y dentro de mis posesiones está mi profesión, está mi familia, está mis prejuicios, mi cultura, ¿sí? Pueden ser también mis prioridades, pueden ser mis miedos, ¿sí? Pueden ser mis sueños. Muchas veces estos pueden ser pesos que no nos dejen correr la carrera, ¿sí? Pueden ser un estorbo. ¿Son cosas lícitas soñar? Sí. ¿Son cosas lícitas tener una familia? ¿Cómo no? ¿Es algo lícito ser una profesional, un profesional, tener el anhelo de estudiar? ¿Cómo no? Son cosas hermosas, son cosas lícitas, son cosas que Dios nos dio las habilidades y la capacidad para desarrollar. Pero muchas veces en la carrera de la fe se transforman en un peso. ¿Sí? Miren lo que dice Mateo 10, 37 al 39. Y este pasaje me encantó porque encierra todo lo que yo recién dije. Dice, el que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo y a su hijo más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida y la perderá, y el que renuncia a su propia vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que Dios nos está diciendo, mira, hay cosas hermosas, ¿sí? Son cosas muy lícitas, pero debes aferrarte a lo que Dios dice y no a lo que vos pensás. Tenemos que dejar nuestros miedos atrás. Tenemos que tomar como ejemplo estos testigos. Estos testigos que ustedes vieron seguramente en estos lunes, habrán visto los héroes de la fe, de Hebreos 11. Estos testigos dejaron mucho, ¿sí? Abraham dejó a su familia, ¿sí? Moisés dejó las riquezas, ¿sí? Dejó las riquezas de Egipto para volverse a su pueblo y ser un líder, un fugitivo, un líder que, pobre Moisés, pero vio las espaldas de Dios. ¿Sí? Entonces, y hoy estamos hablando de él. Entonces, estos hombres se despojaron de ese peso. ¿Sí? No pensaron en sus sueños, no pensaron en lo que ellos deseaban y querían, y pensaron que Dios iba a ser un Dios mezquino, que no iban a poder lograr lo que ellos habían querido si seguían a Dios, si seguían el llamado de Dios, lo que Dios les estaba pidiendo. Y Dios no les falló. Dios les dio más de lo que ellos esperaban o soñaban. ¿Sí? Y tampoco lo va a hacer con nosotras. No tengamos miedos. No tengamos miedo de tomar lo que somos y decirle, Señor, acá estoy. Esto es lo que soy, haz conmigo lo que quieras. No tengamos miedo de decir, Señor, yo tengo sueños, pero quiero hacer lo que vos querés. Porque sé que tu sueño es mejor que el mío. ¿Sí? Y eso es vivir por fe. Quizás tenés personas al lado tuyo de carne y hueso que las podés tocar, ¿no? Porque a veces los vemos a los testigos lejos. No, a estos de carne y hueso que también han dejado y han renunciado a muchas cosas. Y ellas te van a poder decir y te van a poder guiar y te van a poder dar testimonio de que Dios no es un Dios que falla y no es un Dios que tiene pensamientos mezquinos para nosotros y que no nos quiere hacer felices, ¿sí? Yo les puedo contar muchas experiencias de esas, pero si me pongo a contar, se nos va a hacer largo, pero si podríamos contar todas las experiencias en donde Dios nos ha sorprendido y no nos ha defraudado en lo que hemos dejado, ¿sí? Él nunca nos va a defraudar. Pero el peso también pueden ser, ¿sí? Hábitos pecaminosos. ¿Sí? Por ahora estábamos hablando de cosas que me cuestan dejar, que las tengo ahí acariciadas, pero son lícitas. Pero también el Señor me está diciendo, despojate de estas cosas, este peso, y este peso es el pecado. ¿Sí?
hábitos pecaminosos que no me permiten correr, ¿sí? Y no me permiten correr, ¿por qué? Porque yo no fui disciplinada, no me atreví a despojarme de ellos. No porque Dios no me haya disciplinado, porque Dios claramente lo dice en Hebreos 12, 5 al 7, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo aquel el que recibe por hijo. O sea, Dios nos disciplina, Él cuando nos adoptó como hija nos comienza a disciplinar. ¿Para qué? Para corregirnos, para sacar, que vayamos despojándonos de ese viejo hombre que está viciado, ¿sí? Y comencemos a llenar nuestra vida de ese nuevo hombre que Dios pone. Pero muchas veces nosotras, por nuestra dureza de corazón, menospreciamos la disciplina del Señor. Y Dios no logra en nuestras vidas esa limpieza, esa santidad, ¿sí? Ese despojarme de las cosas, ese renunciar. Y en el capítulo 12, quiero que me acompañen en el capítulo 12, ¿sí? Miren lo que nos dice acá. Nos está hablando de despojarnos, nos está hablando de despojarnos del peso, y nos está hablando también de la disciplina que Dios quiere para que disfrutemos de su santidad, dice el versículo 10, ¿sí? Pero miren lo que dice el 12, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el 16 dice: no sea que haya algún fornicario prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Sí? Y yo ahí veo 4 cosas que tenemos que despojarnos. 4 pesos que son terribles para nuestra vida. Primero es la pereza. Dice: levantad las manos y las rodillas paralizadas. Ustedes saben que eso a mí me hace pensar, primero, en la pereza y segundo, en la carnalidad. ¿Cuántas veces somos perezosas en hacer algo para el Señor? ¿Cuántas veces nos cuesta ponernos a estudiar la Biblia, hacer nuestro devocional, levantarnos más temprano para hacer nuestro devocional antes que nuestra familia se levante? Somos carnales y somos perezosas. Tenemos que despojarnos de esa pereza. ¿Cuántas veces nos cuesta estudiar la Biblia para ayudar a alguien? ¿Sí? Para discipular a alguien, invertir tiempo, somos perezosas. ¿Cuánto nos cuesta visitarnos, aconsejarnos, acompañarnos? ¿Y por qué nos cuesta? Porque es hermoso ponernos al lado de una persona y transmitirle lo que Dios nos ha transmitido a nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque somos perezosas y porque somos carnales y no vemos el fruto que eso va a dar. ¿Sí? Entonces, acá me tengo que empezar a despojar de ese pecado, ¿sí? De ese peso que es la pereza y es la carnalidad. Pero en el 13 y el 14 dice: seguid la paz con todos. Me tengo que despojar de los pleitos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántas peleas y murmuraciones y contiendas hay entre nosotras? Mujeres, terribles somos las mujeres con respecto a esto, ¿sí? ¿Cuántas peleas y contiendas y murmuraciones y chismes? Dejemos seguir la paz con todos. Y otro pecado que veo allá, la soberbia, dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, ¿sí? Sino que sea sanado. Y ahí me habla acerca de ser misericordiosas con el otro, no juzgarlos, no ser soberbias y pensar con que yo camine bien está bien. No, ponete al lado del otro y hace que la otra persona pueda caminar en el camino derecho. ¿Sí? Y entonces ahí despojémonos, hermanos,
Y por último, habla de la idolatría. Y cuando hablamos de idolatría no estamos hablando de imágenes, estamos hablando del lugar que Dios tiene que ocupar y no se lo damos. Y es el primer lugar. Entonces, despojate, ¿sí?, de este peso que pueden ser las cosas lícitas, pero que las estás acariciando y no te permiten correr la carrera de fe que Dios te está pidiendo. Y despojate también de ese pecado que sabes que está, pero por falta de disciplina no lo haces. Y mirá lo que dice Hebreos 12:4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanas, tenemos que combatir al pecado en nuestras vidas, ¿sí? Cristo sufrió tal contradicción de pecadores y era santo, ¿sí? Y lo sufrió por amor a vos y a mí. Y nosotros estamos acariciando el pecado. Y lo queremos llevar corriendo la carrera que el Señor me propone. Y es imposible. Hay que despojarse del pecado para poder correr la carrera. Pero después también dice, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y este pecado no es un pecado interno, porque que está asediándonos. Y este asediar quiere decir sitiar una ciudad para vencerla. Entonces el pecado, acá también nos habla, no solamente que hay un pecado que está dentro de mi corazón y que yo me tengo que desvestir de ese pecado, ¿sí? Sino que ahora hay un pecado que está alrededor, ¿sí? Y esto habla de las tentaciones. Este pecado que nos asedia, nos habla de pecados no internos, sino externos. Habla del tentador, habla de Satanás, ¿sí? Y en 1 Pedro 5:8-9, conocidísimo versículo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, todos los cristianos que se pusieron a correr la carrera sufrieron las tentaciones de Satanás. Y acá dice, resistid firmes en la fe. ¿Sí? ¿Cómo no nos despojamos de las tentaciones? ¿Cómo nos despojamos de las tentaciones? Firmes en la fe, sabiendo que no somos los únicos que lo estamos sufriendo, sabiendo que Dios, como dice en Romanos 10:13, nos va a dar la salida y no nos va a dejar tentar más de lo que podamos resistir. Pero ¿cómo nos hacemos firmes en la fe? ¿Cómo nos hacemos fuertes en la fe? Para correr esta carrera y poder despojarme de ese pecado que me está asediando. ¿Sí? Vamos a ir a Efesios. El apóstol Pablo nos da la respuesta. En Efesios 6, no vamos a analizar todo el pasaje porque es para otra reunión, pero en Efesios 6 el apóstol Pablo nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tendremos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Y como nos dice el versículo, vamos a leer 6, del 13 al 18, dice, seguramente han estudiado en algún momento la armadura de Dios, ¿no? Y Pablo lo está diciendo a través de la descripción de una armadura del soldado romano. ¿Sí? Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes en la fe, mirando al Señor, corriendo esa carrera que Él me está proponiendo. Y entonces me dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea que yo me tengo que ajustar a la verdad de Dios mi vida. Eso quiere decir esto. Es el cinturón que ceñía toda la armadura. ¿Sí? Yo tengo que ajustar mi vida a la verdad de Dios. ¿Y la verdad de Dios dónde está? La verdad de Dios está en su palabra, que es la espada del Espíritu, que es también parte de la armadura. ¿Sí? Después dice, vestidos de toda la coraza de justicia. O sea que la justicia de Dios debe ser una práctica en mi vida. Después dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tengo que llevar el Evangelio con mi testimonio.
no solamente con mi palabra, con mi testimonio, con mi forma de vivir, ¿sí? Después dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es la cual que me va a defender, por eso es un escudo, porque cuando yo estoy firme en la fe, sé lo que he creído, sé en quién he creído, sé a quién le he creído, ¿sí? Voy a poder defenderme de los dardos del maligno, dice acá el versículo 16. Dice, sobre todo, tomad escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Y tomad el yelmo de la salvación, ¿sí? Esa salvación segura, firme, ¿sí? Que no se pierde, que no hay nada que me aparte del amor de Dios, ¿sí? Y me encanta el 18 porque dice orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo tengo que, entonces, mi andar debe estar lleno de la justicia de Dios, mis pensamientos deben ser guiados por la fe en Él y en su palabra, fortalecidos con el obrar del Espíritu Santo a través de la oración perseverante. ¿Sí? Y tenemos que orar por nosotras para que podamos descubrir cuál es ese pecado que me está asediando y poder vencerlo con la justicia y la verdad de Dios. Pero dice otra cosa el versículo. Vamos al tercer punto. Dice, corre con, a ver, ¿con qué? Vimos que nos tenemos que despojar del peso, del pecado que nos asedia. ¿Y qué tenemos que hacer? Correr con paciencia. Correr con paciencia. Esta carrera no se hace instantáneamente. ¿Sí? Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero el Señor dice, despojate del viejo hombre, vestite. Son cosas que yo tengo que hacer. Son decisiones que yo tengo que tomar. ¿Sí? No se llega a la meta inmediatamente. Hay un recorrido marcado, hay un reglamento que seguir y hay un entrenamiento que llevar. Parte del entrenamiento recién lo vimos, ¿sí? Miren, nosotros no nos hemos acercado, dice el versículo 2, en el capítulo 12 mismo, que no nos hemos acercado al monte de Sinaí, que es la ley, sino que nosotros nos hemos acercado a la gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios va produciendo en nosotros el cambio. Dios va transformando a través de su palabra mi pensamiento y mis emociones y Él va transformándome, ¿sí? Y entonces va produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13. Donde hay un nuevo comenzar cada día lleno de perdón y propósito, ¿sí? Entonces tenemos que decir como el apóstol Pablo. Vamos a ir a Filipenses 3. Pablo siempre fue, yo lo considero en realidad, creo que habrá sido un atleta o habrá sido un gran admirador de los atletas, ¿sí? Porque siempre en sus escritos a las iglesias, siempre tiene algo que comparar con la carrera, ¿sí? Con el correr, el cómo correr, ¿sí? El cómo desarrollar una competencia, ¿no? Y nos habla acerca de abstenernos, ¿sí? Acá nos está hablando del despojarnos, pero en Filipenses 3, 12 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no lo había alcanzado, pero él seguía corriendo. Él seguía corriendo, despojándose, ¿sí? renunciando a sus deleites, renunciando a sus pecados,
a esos pecados que también lo asediaban porque era un hombre como nosotros, ¿sí? Y él quería correr y descubrir por qué Dios lo había elegido, por qué Dios lo había llamado. Él quería cumplir ese propósito que Dios tenía para su vida. Y no le importaban las fallas. Él dejaba atrás. Despojándome, dejo atrás, dice. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás, prosigo adelante. ¿Sí? Y nosotros tenemos que hacer esto. Cada día. Esta carrera se empieza todos los días. Revisando mi vida, disciplinándome, ¿sí? Despojándome, poniendo la mira como ejemplo al Señor Jesús y descubriendo todos los días, ¿sí? El propósito que Dios tiene para mi vida, ¿sí? Tenemos que desarrollar esta clase de fe. Tenemos que mirar al Maestro. Tenemos que comenzar a correr, como Él me propone, despojándome, descubriendo su llamado y propósito supremo, ¿sí? Y creyendo en la misericordia y perdón de Dios, porque Él vuelve a empezar cada día con su propósito en nosotros. Y quiero terminar con las palabras de 2 Timoteo, que también Pablo, terminando su vida acá en la tierra, ¿sí? Le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabes por qué? Porque si amas su venida, vas a correr. Vas a correr porque vas a querer que el Señor venga más rápido. Y si querés que el Señor venga más rápido, tenés que cumplir su propósito. Y si querés cumplir su propósito, tenés que despojarte. ¿Sí? Como lo hizo Pablo. Y él pudo decir, he acabado la carrera. Él se sintió en un momento satisfecho porque descubrió que eso que había corrido y que había hecho era el propósito de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotras. Que podamos descubrir, cumplir y correr mirando a Jesús. Que Dios las bendiga, hermanas. Terminamos con una oración. Padre, estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, agradecidos por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor. Queremos pedirte, Señor, que hables a nuestros corazones y podamos llevar a la práctica esto que nos has dejado. Bendice a las hermanas, Señor, gracias por poder compartir con ellas y que tú bendigas esta iglesia, esta amada iglesia, Señor, bendiga a sus familias y también bendigas a aquellos que nos están acompañando. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, gracias Judith por tu participación, por tu colaboración. La verdad que estimamos mucho cuando podemos compartir con hermanas de otros lugares y poder recibir la palabra del Señor tan fresca y tan actual, y qué bien que nos hace, ¿sí? Nos hace mucho bien repasar textos que tal vez los conocemos casi de memoria, pero sabemos que a veces no están encarnizados en nuestra vida, no están arraigados, como dice la palabra, ¿no? Así que en este día podamos nosotros volver a leer los textos, volver a lo que hemos escuchado. Sabemos que está grabado el mensaje, así que cuando lo tengamos a nuestra disposición lo podemos volver a escuchar y el Señor pueda fortalecer nuestra fe, ¿sí? Que es la que nos mantiene en tiempos de angustia como en tiempos de alegría y de gozo. Así que el Señor pueda bendecirnos y las bendiga a todas, es el deseo. Judith, un saludo grande para tu familia, para Fabián, para las chicas. Queremos saber cómo anda Fabi, de su salud. Bueno, muchas gracias por la invitación y bien, gracias a Dios nuestra familia anda bien, Fabi bien, cuidándose, bueno, no se cuida demasiado, pero esperando que le renueven la fecha. Acá las cosas no andan muy bien en el tema salud, así que vamos a esperar que pronto la puedan operar, ¿no? Que no le pase otro año más.
Pero bueno, mientras tanto esperando, gracias a Dios bien, con salud, con ánimo, ¿sí? Y con mucho para hacer. Bien. Hemos estado viendo la labor que ustedes están haciendo, no solamente en Sierra Grande, sino, si no me equivoco, en Añelo creo, ¿no? Que es así, levantando paredes y edificando y ayudando a los hermanos allí. Bueno, vamos a seguir orando por estos testimonios, ya sea en Sierra Grande como en ese lugar, y fortaleciendo las manos de todos aquellos que trabajan. Nosotros apuntalándolos con nuestra oración y con nuestro acercamiento y el cariño de siempre por todos los hermanos que trabajan para el Señor en distintos lugares. Bueno, no sé, pueden abrir los micrófonos, Judith ya ha orado, para podernos